cambios y permanencias en el Perú en el año 1930 y 1990. La reforma agraria es un proceso político en el que se dan medidas económicas y sociales que buscan redistribuir la propiedad, de aliviar la seguridad, la desigualdad, a la mejora de la productividad agrícola. Para llevar a cabo este logro, se utiliza la intervención gubernamental del Estado. Entre 1930 y 1990, el Perú experimentó transformaciones significativas en los ámbitos políticos, económico y social, así como permanencias que reflejaban la persistencia de viejas estructuras y tensiones. En esta etapa fue marcada por la alternancia entre regímenes militares y civiles, la lucha por la reforma agraria y la creciente influencia de movimientos sociales. También se vio afectada por crisis económicas, hiperinflación y la influencia de la Guerra Fría. El periodo entre 1930 y 1990 en el Perú es un periodo de un gran cambio y permanencia. Durante este tiempo experimentó el Perú profundas transformaciones en el ámbito político, económico y social. El general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en el 1968 tras un golpe de Estado del presidente Fernando Belaúnde Terry. Con el ejército de su lado, inició una dictadura abiertamente a la izquierda que duró 7 años. Control que incluyó una estatización de la industria y en el control gubernamental de las telecomunicaciones. En el 1969 promulgó las leyes de la reforma agraria del Perú, justificando los apuntes mencionados, así como expropiaban alrededor de 9 millones de hectáreas para un aproximado de 370,000 familias, que esto viene a ser un cuarto de población rural. La reforma agraria se implementa el 24 de junio de 1969, constituyó un acontecimiento importante de la comunidad campesina. La ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la última de una serie de leyes, decretos y proyectos, los cuales tienen un objetivo: el eliminar la clase de terrateniente, costeña y serrana, así como evitar cualquier descontento e inseguridad campesina, y mejorar la productividad de la agricultura, que se encontraban en la etapa más crítica por la administración del gobierno del presidente Belaúnde. Esta fue sin duda una de las políticas más populares del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, lo cual generó así cambios importantes, especialmente en términos de uso de la tierra, derechos de propiedad y tipos de asociaciones productivas. Ante toda esta situación surge la siguiente inquietud: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Desde nuestro punto de vista, creemos de que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que, si bien es cierto, tenía muchos objetivos positivos, estos no alcanzaron el nivel de eficiencia deseada. A continuación, validaremos la reforma agraria en el Perú, principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado entre los años 1968 y 1975, lo cual ha sido un tema ampliamente debatido en términos de sus usos e impactos políticos y sociales. Según la información brindada por el Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego, la reforma agraria en el Perú se ha desarrollado durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, lo cual marcó el último episodio de un proceso que se había gestado a lo largo del siglo XX. Durante principios de este siglo se debatía la necesidad de una transformación profunda en la estructura económica y social del campo. En el año
1963 se promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria y en 1964 el gobierno de Fernando Belaúnde Terry emitió una ley de reforma agraria que excluía a complejos agroindustriales, azucareros y a la gran propiedad. Sin embargo, en el año 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley número 17716. Esto fue de que en el aspecto político se presentó como un intento de democratizar a la propiedad de la tierra, produciendo así el poder de las grandes latifundistas y fomentando la participación de los campesinos en la toma de decisiones. En este sentido, se puede argumentar que se contribuyó a una gran equidad de la distribución de poder, según José Carlos Mariátegui. Se debe recalcar que el porcentaje de tierras es muy alto, ya que son explotadas por arrendatarios grandes o medios que pertenecen a terratenientes que jamás han manejado fondos. Asimismo, se implementó de manera autoritaria y centralizada con la expropiación de tierras sin una compensación justa. Por otro lado, vemos que el aspecto económico está buscando redistribuir la tierra de manera más equitativa, lo que ha generado que se podría mejorar las condiciones de vida de los campesinos y estimulando así la propiedad agrícola. Debemos mencionar que parte de lo que es la inflación se vio afectado en la economía del país y la crisis económica de la década de 1980. Además vemos el aspecto social, está favoreciendo a miles de campesinos a darles tierras que antes eran propiedades de grandes terratenientes. Esto mejoró las condiciones de vida de ellos y redujo la desigualdad, considerando puntos en contra en el aspecto social de las tierras. Lo cual no fueron suficientes para poder resolver los problemas estructurales, la caída y la escasez de alimentos, lo cual afectó mucho a la población urbana. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, la reforma agraria ya implementó entre el 1969 y 1980, significó la expropiación de 10.5 millones de hectáreas de tierras equivalentes al 56% de las tierras agrícolas. Durante todo este tiempo, las propiedades se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas mixtas o sociedades cooperativas. Estas empresas fracasaron rápidamente, ya que la mayoría finalmente se incendió y abandonó. Según el estudio del INEI, este periodo estuvo marcado por una importante regregación tecnológica. Llegamos a las conclusiones que como resultado no solo se repartieron 7 millones de hectáreas de tierra, sino que además se liberó una fuerza social que había estado dormida durante la colonia española y la República Criolla. Los complejos agroindustriales de la costa fueron los primeros en ser alcanzados para la reforma. En 1992, la reforma agraria estableció medidas para regularizar el mercado del suelo en los núcleos agrarios, dando certidumbre a la tendencia de la tierra. Presumiblemente, estas medidas modificaron los medios de vida de la población y la estructura del territorio. El objetivo de la reforma agraria
es generar un conjunto de medidas políticas, sociales, económicas y legislativas impulsadas con distribuir y hacer producir la tierra. En términos generales, la Ley de la Reforma Agraria 17.716 busca principalmente incrementar el ingreso del sector campesino y asegurar al mismo tiempo estabilidad laboral en el sector. Este objetivo se logra a través de la participación de las utilidades de las nuevas empresas entre los socios. El proceso de la reforma agraria peruana ha afectado sustancial e irreversiblemente la estructura agraria peruana, siendo este el proceso de mayor importancia y significado entre los cambios efectuados por el gobierno y que se han llevado a cabo dentro de un clima de tranquilidad importante de resaltar. El proceso ha motivado cambios no solamente en términos de redistribución de tierras, sino que ha afectado directamente en el incremento de ingresos de sectores importantes del área campesina. Este aumento ha sido en algunos casos de 134%. Es necesario notar, sin embargo, la presencia de eventuales que, aumentado en número, no aumentan en ingresos. El mismo proceso ha motivado la estructuración de una infraestructura de capacitación, que si bien no ha funcionado ordenadamente, ha creado una inquietud por mejorar y encontrar nuevos cambios de acción. También ha tomado medidas importantes colaterales y estas han sido tomadas como la ley de aguas y la ley de impulsar la organización campesina como un grupo organizado de presión. Como todo proceso de cambio, hay problemas importantes que surgen. Uno de ellos es la inestabilidad en los técnicos, en la dirección de las empresas y la falta de entrenamiento específico para esta nueva situación planteada. Otro factor que también necesita prioridad a nuestro entender es la tendencia a la disminución de horas de trabajo, que en algunas empresas con resultados pueden ser muy catastróficas, no solo para las empresas campesinas, sino para todo el proceso revolucionario peruano. Por último, se necesita encajar con rapidez el problema del abandono relativo en que se encuentra el minifundismo tradicional, sector que comparativamente con el sector moderno de la costa no ha recibido mayor atención en el proceso de la reforma agraria. Esto trae como consecuencia una polarización que en el futuro puede causar serios problemas. A nuestro entender, estos tres últimos puntos tienen que ser rápidamente tratados por la conducción de procesos de cambios del agro peruano.